Buenas a todos, ¿cómo están? Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola a todos. Hola, Buenas buenas tardes. tardes. Buenas Hola, buenas tardes. tardes. Hola. Hola. Un gusto tenerlos a todos acá. En principio lo que vamos a hacer es, la mayoría va a quedar muteado para que no se escuche ruidos de fondo. Y primero que todo les va a dar la bienvenida a Irene Presti. Irene. ¿Comenzamos? Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida desde la Agencia Conectividad Córdoba. Mi nombre es Irene Presti, soy la vicepresidenta de la agencia. Uno de los objetivos de la agencia es reducir la brecha digital. Por ende, estamos trabajando en este momento la brecha de la dimensión de la discapacidad, por lo que queremos que nos capacitamos en todo lo que tiene que ver con accesibilidad. Poder tener un mundo accesible es algo muy importante, nos ayuda a estar incluidos cuando entramos a un navegador en internet, cuando vemos un celular. Creo que todos deberíamos tener la premisa, porque en algún momento también vamos a tener presbicia, vamos a envejecer y probablemente necesitemos agrandar la letra en nuestros dispositivos móviles. En fin, es un tema muy interesante. Saludo a Marité Puga de la Secretaría de Discapacidad del Ministerio de Salud. Si quieres decir unas pequeñitas palabras para comenzar el curso, porque Marité es una de las personas que conoce como nada el tema de discapacidad dentro del gobierno de Córdoba. Creo que sería importante de que ella nos dé unas mínimas palabras y luego seguimos con agradeciendo a la gente de DALAD, Susana, Silvia y Soledad, para que nos den una hermosa capacitación. Muchas gracias nuevamente para todos los que están asistiendo. Marité, te hago el honor de las palabras. No sé si nos escucha, Marité. Sí, eso estoy viendo, de que me parece que no nos está escuchando. Bueno, comencemos, chicas, y cualquier cosa que nos hable si es que nos ha escuchado. Y muchas gracias. Excelente, si no que dé las palabras de cierre. Exacto. Así la escuchamos. Bueno, entonces yo voy a presentar ahora, ustedes díganme si ven mi pantalla. Vamos a compartir. Ok, por favor, díganme. También voy a estar un poco atenta al chat, si se ve, excelente. Entonces, la primera clase del primer módulo de estos 12 clases de accesibilidad es Principios Básicos de Accesibilidad, y va a ser de la mano de mí y Susana Paller. Entonces les cuento un poco de mí. Soy Silvia Márquez, todo el mundo me dice Pipi. Soy diseñadora de experiencia de usuario, especialista en accesibilidad, miembro de la Asociación Internacional de Profesionales de Accesibilidad, miembro de la Interaction Design Foundation, soy líder local de acá de Córdoba. Soy co-founder de DALAD, co-founder de Somos Moles, que es una consultora de experiencia de usuario para startups. Básicamente me gusta la consultoría a mí porque me permite estar en un montón de industrias, y me pueden encontrar en mis redes sociales como @pipimarquez.ux. Le doy la palabra a Susi, mi coequiper el día de hoy. Ok. Bueno, hola a todos y a todas y a todes. Soy Susana Pallero, soy especialista en soluciones de accesibilidad. Soy Subject Matter Expert, que es como experto invitado en la Asociación Internacional de Profesionales de Accesibilidad. También soy miembro de la comunidad de una de las fuerzas de la W3C,
que son los que escriben los lineamientos de accesibilidad, eso lo vamos a estar viendo en un ratito. También soy co-chair del Comité de Programa de Diversidad e Inclusión para RightsCon. Soy también, junto a Pipi Márquez, cofundadora de DALAT, que es una comunidad de profesionales de accesibilidad. Y también soy profesora de las masterclasses de accesibilidad en distintas universidades. Me gusta mucho aplicar los principios de accesibilidad en los ambientes y las tareas más diversas, y actualmente estoy trabajando para distintas empresas, organizaciones y gobiernos de todo el mundo en asesoramiento para accesibilizar sus productos, implementación de planes para la adopción de la accesibilidad, creación de políticas públicas y trainings, entrenamientos o educación para esos equipos. Bien, un poco para contarles cómo es la dinámica de esta y de las próximas 12 clases. Al principio siempre van a tener 2 profesionales de accesibilidad que se van a presentar. Lo siguiente va a ser compartirles la agenda del día de hoy y vamos a hacer más o menos 1 hora de información teórica, que obviamente ustedes pueden ir, si tienen dudas, consultando en el chat. Como somos 2 docentes, la que esté dando la exposición va a ser la que guíe toda la charla, pero la otra se va a quedar un poco más pendiente del chat. Entonces, si surgen dudas, escríbanlas en el chat. La idea es que siempre estemos muteados hasta el final de la presentación, donde va a haber un espacio de 15 minutos aproximadamente para preguntas. Entonces, ahora sí, la agenda de hoy. Lo primero que vamos a ver es qué es discapacidad, lo segundo es qué es accesibilidad, qué es la W3C, qué son las WCAG o las WCAGs, los principios básicos de accesibilidad, cómo se usan las WCAGs y al final las preguntas. ¿Ok? ¿No están viendo la presentación? ¿Ven y escuchan? Sí. En el chat, que dicen que no se ve por eso. Ok. Está perfecto, excelente. Perfecto, confirman, genial. Bueno, el objetivo de hoy va a ser que podamos comprender conceptos básicos relacionados a accesibilidad para poder entender 2 cosas fundamentales, que es qué comprende, o sea, qué es accesibilidad y qué no, y cuál es su importancia. Siempre que hablamos de accesibilidad, lo primero que pensamos es discapacidad. Entonces, primero vamos a hacer un repaso para entender que todos estemos en la misma página pensando en qué es discapacidad. De acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, está conceptualizado de esta manera. La discapacidad es un concepto que evoluciona y resulta de la interacción entre personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan una participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con el resto de las personas. Nosotros como colectivo y particularmente como profesionales, no adherimos a la palabra deficiencias y creemos que eso también es parte de este concepto que evoluciona, ¿no? Ya tiene un buen par de años la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por lo cual ya no se consideran las diversidades como deficiencias. Entonces, en eso hay que tener cuidado con ese término en particular porque no está muy actualizado, pero vamos ahora a ver más en profundidad qué significa y cuáles son los puntos más importantes. Cuando hablamos de las personas con discapacidad en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, son el 15% de la población mundial. Cuando hablamos de la discapacidad en sentido estricto, ¿sí? Personas que pueden acceder, por ejemplo, a un certificado único de discapacidad. A esa, digamos, definición estamos suscribiendo. Sin embargo, el 15% puede parecer poco cuando uno lo ve en porcentaje, pero representa 1.000 millones de personas, que es más o menos la población total de China. O sea, ahora cuando lo pensamos en cantidad de personas, es mucho más, digamos, tangible esta idea de cuántas personas son. Estos son los puntos básicos que tienen que llevarse de esta definición. En principio, las definiciones son culturales, entonces es un concepto que evoluciona, no es algo estático. En segunda instancia, la discapacidad no es inherente a la persona,
aunque puede formar parte de la identidad de la persona, pero eso es otro tema, cuando hablamos de discapacidad como definición, hablamos de un resultado, la discapacidad es el resultado de dos factores. Una persona que se encuentra con un impedimento. Ahí, en esa interacción, surge la discapacidad. La discapacidad no es en sí un impedimento, sino que el impedimento está afuera y es la barrera y la inaccesibilidad del ambiente lo que provoca la discapacidad. Y en tercera instancia, ya no hablar de términos como, por ejemplo, la normalidad, que es algo que muchas veces se nombra, sino que hablamos de desarrollo pleno, ¿sí? De que las personas, desde sus diferencias y desde sus diversidades, puedan desarrollarse de una manera plena en la sociedad, y para eso, para que las personas puedan desarrollarse de manera plena, es imprescindible que generemos condiciones iguales. Y cuando no hay accesibilidad, cuando un espacio no puede ser habitado por todas las personas, no estamos dando condiciones que sean iguales. Las discapacidades, a su vez, pueden ser permanentes, temporarias o situacionales. Vamos a ver un par de ejemplos de cada una. Por ejemplo, en el caso de la verbalización, que es como el acto de hablar a través de la voz, de un sonido, ¿no? Un ejemplo de una discapacidad relacionada a eso, que sea permanente, sería una persona no verbal, una persona que no habla, ya sea por cualquier condición que tenga, no puede verbalizar. Temporaria sería, por ejemplo, yo ahora estoy medio mal de la garganta, si estuviera afónica, por decirlo, o una laringitis, por ejemplo, me impediría temporalmente, hasta que me cure, poder hablar o que se me entienda correctamente. Y en el caso de una situacional, ustedes piénsenlo de esta manera, temporal es algo que va, con el tiempo va a dejar de suceder, pero es inherente a la persona. La situacional tiene que ver con el ambiente en el que está. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos una persona que es una persona extranjera que tiene un acento fuerte muy marcado y no se le entiende bien lo que está diciendo. Entonces, ahí esa persona, si lo sacas de la situación de ser extranjero y lo llevas de vuelta a su país o lo conectas con personas que hablan su mismo idioma, esa situación desaparece y por ende desaparece el impedimento. En el caso de la audición, permanente serían las personas sordas, temporaria una persona que tiene una infección en un oído, por ejemplo, o cuando vas a un recital, por ejemplo, y estuviste expuesto a ruido muy fuerte por mucho tiempo, al otro día no escuchás bien o escuchás un zumbido, cuando salís del recital también sería temporaria lo que vos estás sintiendo, pero al estar dentro del concierto, por ejemplo, que no se escucha correctamente, sería situacional, porque cuando vos salís del concierto ya desaparece el impedimento, que es este ruido fuerte, por ejemplo. En el caso de las habilidades motrices, digamos, del uso de las manos en particular, un ejemplo de una discapacidad permanente sería una persona que solamente tiene un brazo. Una temporaria sería una persona que tiene tendinitis, por ejemplo, en la mano, o que se quebró un brazo. Y situacional serían los cuidadores, ¿no? En especial los cuidadores de los niños más pequeñitos que los tienen alzando, y eso hace que no puedan utilizar una de sus manos. Y en caso de la visión, permanente sería una persona ciega, temporaria una persona con cataratas o con conjuntivitis. Situacional sería una persona que necesita prestar atención visual en ese momento, entonces no puede quitar los ojos de algo. Por ejemplo, una persona que está conduciendo un auto necesita tener los ojos en el camino y no puede, por eso, prestar demasiada atención a cosas del ambiente. Por eso están construidos como están construidas las señales de tránsito, porque necesitan transmitir un mensaje de una manera rápida, para que una persona apenas lo ve unos segundos, aparta los ojos del camino para verlo, entiende el mensaje, que suele ser gráfico para que no necesites saber el idioma o saber leer y escribir para entenderlo.
tienen colores que llaman la atención y que en general generan mucho contraste con el ambiente. Sí, son todos principios también que tienen que ver con la accesibilidad y que se aplican en ese punto para construir mensajes que permitan a los usuarios comprender la información de una manera rápida y sin tener que desviar por mucho tiempo la vista del camino. Hay otras, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de daltonismo, este es más el mundillo de la pipi, ella es la que está más siempre con este tema, pero vamos a dar un par de ejemplos también de discapacidad permanente, temporaria y situacional, relativas al color. La ceguera al color permanente se llama daltonismo, y hay distintos tipos, ¿sí? Personas que no pueden ver el color verde, personas que no pueden ver el color rojo, y personas que no pueden ver el color azul. También hay personas que solamente pueden ver en blanco y negro, que no ven colores. Entonces, ese sería también un tipo de discapacidad permanente respecto al color. Un caso de ceguera situacional al color sería cuando tenemos la pantalla oscurecida por un bajo nivel de batería y salimos al sol o a un lugar muy iluminado y no lo podemos ver correctamente. De hecho, me pasó el otro día, tuve que frenar el auto para poder subir el brillo del teléfono porque no veía nada. Entonces, en ese caso, una pantalla que está bajo el sol sería también un caso situacional. Y en un caso temporario, puede ser una infección al ojo, o también puede ser cuando por mucho tiempo quedas mirando algo muy brillante, ¿sí? Por ejemplo, miras el sol un rato, o lo que fuera, cuando quitas la mirada de ahí, por un segundo no ves bien, por ejemplo, los colores, eso también podría ser considerado una ceguera temporal al color. Entonces ahora podemos concluir, ahora que hemos ampliado mucho más todo esto, que si en verdad la discapacidad es el resultado entre las personas y las barreras de la sociedad, las personas que estamos expuestas a situaciones de discapacidad en el mundo somos todas las personas. Todas las personas nos podemos encontrar en algún momento de nuestras vidas, nos hemos encontrado o nos vamos a encontrar en una situación de discapacidad. Entonces, por eso es súper importante que ustedes entiendan que la accesibilidad es para todas las personas. Entonces, ahora sí vamos a abordar qué es la accesibilidad. Vamos a ver primero en un sentido también amplio. La accesibilidad es como que un poco se define por lo contrario. La accesibilidad, si la discapacidad es un ambiente que impide, la accesibilidad es la posibilidad de acceder a una cierta cosa o la facilidad para acceder a una actividad o a algo que yo quiero, digamos, tomar, ¿no? Entonces, la diversidad, que puede ser de cualquier tipo, cuando es despojada de los impedimentos de la sociedad, se puede decir que ahí tenemos accesibilidad. Entonces, vamos a concluir que la accesibilidad es la plena aceptación de la diversidad humana, y no como una dificultad, sino como una fuente de riqueza para toda la humanidad y para el entorno digital. Eso lo vamos a ver en un ratito también, porque es tan importante la participación de todas las personas en los entornos, y en particular en el entorno digital. Y también, a su vez, es al revés, ¿no? Es el reconocimiento del entorno digital como un instrumento de empoderamiento de las diversidades. Bueno, ya no es una noticia para nadie que esta pandemia terminó resaltando aquellas brechas que no han sido solamente de género, sino también de diversidad funcional, como en el caso de las discapacidades en sentido estricto, han sido de región, de tener acceso a Internet o no, de tener un dispositivo para acceder a Internet o no. Entonces, todo este tipo de brechas lo que hacen es impedir a las personas acceder a un mundo que vino a salvar en esta pandemia un problema, una discapacidad en realidad, una discapacidad ambiental o situacional, que es la pandemia, ¿no? La pandemia nos impedía habitar los espacios públicos, entonces se digitalizó, ¿no? La asistencia a clases, trabajar, entonces
ahora no solamente se considera el mundo digital como una fuente de información, porque la accesibilidad en cuanto a lo legal está como ligado al derecho al acceso a la información, sino que también el acceso a la salud, el acceso al trabajo y el acceso a la educación, ahora también juegan un rol muy fuerte en el mundo digital. Entonces, es súper importante que sean accesibles para que todas las personas puedan acceder a estos derechos humanos fundamentales. Bueno, y los dejamos, vamos a cerrar este capitulito con una frase que me gusta mucho de Steve Jobs, que es el creador de Apple, que dice: la tecnología no es nada, lo importante es tener fe en las personas, y si les das herramientas, harán cosas maravillosas con ellas. Genial. Ahora, vamos a subir el volumen un poquito más. Pero solamente las personas con diversidad funcional, para ellos solamente es difícil acceder, ¿o qué pasa en otras situaciones? Ahora vamos a meternos de lleno a lo que es particularmente la accesibilidad digital. Si quieren ir escribiendo sus respuestas, opiniones, sentires en el chat, háganlo, son totalmente libres y los alentamos a que respondan esa pregunta, ¿sí? Se hagan la pregunta y la respondan. Bueno, ahora vamos a ver qué es la accesibilidad web. ¿De qué hablamos cuando hablamos de accesibilidad en el mundo digital solamente? Esta es la definición que da la W3C, que es este consorcio que hablamos al principio. Ya vamos a ver qué es bien. Pero la W3C define la accesibilidad web como el acceso de todas las personas a la web o al mundo digital. Recuerden que esto es viejo, es antes de que existieran los celulares, los televisores inteligentes, como todas estas cosas nuevas. Entonces era solamente web en ese momento, pero pensemos cada vez que digamos web, pensemos más en el mundo digital y todos los productos digitales en general. Entonces es el acceso de todas las personas a los productos digitales, independientemente de el tipo de hardware, o sea, qué dispositivo tengo yo, desde dónde accedo, desde un celular última generación o un celular medio viejito que tengo hace mucho tiempo, ¿sí? El software, o sea, desde Android o desde iOS, por ejemplo. La infraestructura de red, no es lo mismo la calidad de internet, o si siquiera tengo tendido de red de internet donde yo vivo o no. El idioma, yo creo que a muchas personas les pasa también que mucha de la información, sobre todo de accesibilidad, está en inglés, entonces es difícil poder acceder a esa información. La cultura, que vendrían a ser todas las cosas que pasan en nuestra sociedad y que también inciden en que podamos o no acceder al mundo digital. La localización geográfica, o sea, en qué país estamos, también determina, por distintas cuestiones también de políticas de cada país, si yo voy a poder acceder con mayor o menor medida, si la accesibilidad está regulada y es exigida por el Estado y demás. Y por último, o sea, estamos hablando de 7 pilares, y por último habla de las capacidades de los usuarios, ¿sí? Ni siquiera utiliza el término discapacidad, porque acá lo que dice es independientemente de las capacidades de los usuarios, y es comprender que las personas, todas las personas, tienen distintos grados de capacidad. Nadie es capaz de hacer todo el tiempo. Las personas tenemos grados de capacidad que suben y bajan en distintas situaciones, en distintos momentos de nuestra vida y en distintas situaciones de nuestro cuerpo también. Entonces, es bueno también empezar a ver a toda la humanidad como un grupo de personas que tienen grados de capacidad y distintas capacidades. Ahora sí vamos a ver qué es la W3C. ¿Y por qué es importante que sepamos qué es la W3C? Bueno, es un consorcio, es un comité, es un grupo de personas que se dedican, bueno, de ahí nace Internet, ¿no? Surge Internet de ahí. ¿Y a qué se dedica este consorcio? Piénsenlo un poquito como los guardianes de Internet. Entonces, los guardianes de Internet, digamos, se dedican a implementar tecnologías uniformes, o sea, que vendría a ser como protocolos para la red, para que todas las personas
construyan con las mismas bases para el uso y el desarrollo de Internet, y sobre todo se dedican a garantizar 3 cosas: que siempre Internet sea universal, escalable, que pueda seguir por mucho, mucho, mucho tiempo, y que sea seguro para las personas. Bueno, ¿quién la fundó? Igual quiero leer un comentario que hay. Estoy leyendo un comentario. ¿Te leo? Preguntan si podríamos hablar un poco de discapacidad mental. No sé Ok. si lo viste. Sí. Igual es un tema que es bastante más complejo, porque hay distintos tipos a la vez, pero ahora algo relativamente nuevo que se ha implementado son, por ejemplo, las discapacidades relacionadas a la salud mental, ¿no? Entonces, por ejemplo, son considerados como discapacidades la depresión, la ansiedad y otras cosas que pueden ser también impeditivas de que las personas puedan desarrollarse en los ambientes, si eso en el ambiente no está tenido en cuenta. Así que también se tienen en cuenta para este tipo de cosas, y por ahí se suelen confundir erróneamente con las discapacidades cognitivas, ¿sí? Son otras, digamos, otra línea que también por ahí está relacionada a lo neuronal, ¿no? Pero desde otro lado. No, estaba leyendo el comentario, perdón, que hizo ahí de la subsecretaría, que decía que hay personas ciegas cursando. Lo posible sería importante que realicen, aunque sea una descripción general gráfica de cada placa, más allá del texto. Sí, nosotros de hecho siempre describimos, o sea, decimos todo lo que está en las placas, porque tenemos en consideración eso, que hay personas ciegas, y el resto de lo que hay en realidad son personajes de Dalat, que es como decorativo. Pero sí, toda la información que está en las placas, las personas ciegas que están ahí, las estamos diciendo mientras damos la clase. Bueno, sigo. ¿Quién fundó la W3C? Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee es el pionero y el fundador de Internet, es uno de los padres de Internet, se le llama, y él lo que quería evitar era que Internet se dividiera en áreas que solamente sirvieran a intereses comerciales o académicos. Y la verdad es que un poquito es lo que está pasando. Entonces, para eso, él decía, la única manera en la que este espacio no se vuelva un lugar donde que solamente sirva a las grandes empresas y a la academia, es que garanticemos que todas las personas del mundo, desde su diversidad, y porque su diversidad es la riqueza, puedan acceder al mundo digital. Y no solamente acceder desde un lugar pasivo, ¿no? Sino desde un lugar donde las personas puedan acceder y participar activamente y moldear Internet. Entonces, por eso, lo que él quería hacer era crear un sistema abierto con tecnologías abiertas, o sea, esto quiere decir en general cosas de código abierto, que son cosas gratuitas, para que cualquier persona puede ver qué hay detrás de eso y modificarlo y mejorarlo y compartirlo, y estandarizar, que es generar estándares que, por ejemplo, son el HTML y demás, son creados por este consorcio. Que a la vez, ¿qué hace Tim Berners-Lee? Para garantizar el acceso de todas las personas a Internet, crea la WAI, que es la Iniciativa de Accesibilidad de la Red, y dentro de lo que es la W3C. Y es la WAI, digamos que tenemos el comité este, ¿no? La W3C. Tenemos la WAI, que es como ese subgrupo dentro de este comité, que su tarea es garantizar que sea universal, ¿sí? Escalable y segura, y en la universalidad lo que trata de hacer justamente es que todas las personas y sus diversidades puedan llegar a Internet y sumar. Entonces la WAI escribe lo que son las WCAGs, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué son las WCAGs? Y ahí los dejo con la Pipi Márquez, que les va a estar contando más sobre qué son, pero básicamente las WCAGs son lineamientos. Significa Web Content Accessibility Guidelines, y en español serían pautas de accesibilidad para el contenido web. Recuerdan que les dije que web ya no era solamente
web de escritorio, sino que ahora hay muchas otras cosas como inteligencia artificial, realidad virtual, celulares, cajeros automáticos. Cualquier lado donde vean software, ahí está también la accesibilidad. Entonces va a cambiar el nombre ahora, pronto. Cuando vayan a salir las WCAG 3.0, ya no va a ser más contenido web, porque va a ser sobre contenido digital en general, pero por ahora significa eso. ¿Y qué son entonces las WCAGs, como les llamamos en este medio, o las WCAGs? Son documentos que lo que hacen es explicar cómo se hace para que el contenido web sea accesible para todas las personas, más allá de todos estos pilares que ya habíamos visto, ¿no? Tipo de hardware, tipo de software, cultura, localización geográfica, capacidades de los usuarios, idioma, ¿sí? Como ellos crean lineamientos que lo que hacen es hacer que el contenido sea más accesible por una mayor cantidad de personas. Bien, entonces, como estaba contando Susi, las WCAG o las WCAGs, como las van a escuchar, son desarrolladas por la W3C y en cooperación esto con personas y organizaciones de todo el mundo. Susi, como una de esas personas acá en Latinoamérica, como la representante, que están en este momento formando las pautas 3.0. Ahí vamos a contar un poquito más de cómo son estos de los números. Básicamente con el fin de poder ofrecer un único estándar, ¿sí? Y que satisfagan las necesidades de las personas, las organizaciones, los gobiernos, las leyes internacionales, para poder garantizar el acceso a Internet. Entonces, en general, las leyes de accesibilidad del mundo siempre las van a citar como parámetro, ¿sí? Entonces, súper importante que lo recuerden, que las sigan investigando, que las busquen. Entonces, sí, WCAG o WCAGs. Como les decía, estas son por números. La primera que se creó era la 1.0, pero eso ya no está en este momento como en vigencia. Las que están en vigencia, ¿sí?, son la 2.0 y la 2.1. La 2.0 se publicó en el 2008 y la 2.1 se publicó el 5 de junio del 2018. Actualmente las que rigen en el mundo, vamos a decir, son las 2.1, entonces a las que vamos a referenciar, a las que vamos a estudiar, a las que nos vamos a preocupar, van a ser las 2.1 por ahora. En el año pasado se publicó un borrador sobre las 2.2 que tenía muchas más consideraciones, como decía Susi, con esto de Internet de las cosas, con no sé, realidad virtual, y con no solamente la web de escritorio, sino los dispositivos móviles, las tablets, todo lo que se conecte básicamente a Internet. Y están trabajando en la 3.0. ¿Qué pasa con los números? Los números cambian cuando la estructura del documento cambia. Hoy vamos a ver un poco después la estructura del documento y les voy a mostrar la página web para que ustedes puedan seguir investigando. ¿Cómo se organiza? Y esto es como para darles una introducción. La organización de las WCAGs está establecida como en este organigrama, donde el principio contiene las pautas contienen los criterios, y los criterios contienen las técnicas y tienen además un nivel asignado, ¿sí? Como un organigrama. Pero los principios, hablemos primero de los principios. Los principios van a ser la base de la accesibilidad web. Los principios nos sirven para organizar todos los criterios y todas las pautas de una manera estructurada y fácil de encontrar, de aprender y de utilizar. Los principios de accesibilidad son 4. El 1 es perceptible, el 2 es operable, el 3 es comprensible y el 4 es robusto. Es importante que se acuerden los números, sí, para después poder encontrar más fáciles los criterios, ¿sí? Entonces recuerden, cada una va a estar relacionada a algo particular que queremos lograr para que la accesibilidad se dé. Todos los principios no son testeables, es decir, no podemos decir, bueno, estoy cumpliendo con el principio perceptible, entonces mi web es accesible. Eso no es posible. El principio es a nivel de que va a ayudarnos a organizar los criterios.
Lo siguiente que les decía, entonces, los principios tienen pautas. Las pautas o directrices, lo van a encontrar también como directrices si hacen el translate de alguna de la página de la WCAG, es lo que proporciona básicamente los objetivos básicos para que todos los autores, es decir, los desarrolladores, los diseñadores, los testers, logren la capacidad de crear el contenido que sea accesible, siempre un norte. De nuevo, no se puede testear, no podemos decir estoy cumpliendo con esta pauta, así que soy accesible. En realidad la pauta es el norte. Y después, adentro de las pautas, sí lo que vamos a encontrar son criterios. Los criterios, ¿sí?, que tienen las pautas son testeables. O sea que ahora sí vamos a decir, ok, estoy cumpliendo con el criterio 1.1.1, entonces soy accesible, ¿sí? Esos criterios van a pertenecer a 3 niveles. Pueden ser A, AA o AAA. Esos niveles de conformidad para las WCAGs 2.0 y 2.1, lo que nos dicen es qué tan accesible puede llegar a ser nuestro sitio. En principio, vamos siempre a aspirar a un nivel A, que va a ser el de cumplimiento más básico. Luego vamos a querer llegar a un AA, que es el nivel al que la mayoría de las leyes están como adheridos, digamos, de alguna forma. Y en general el nivel AAA está destinado para productos muy, muy específicos, en general no se pide el cumplimiento hasta ese nivel. Pero los niveles nos ayudan a poder decir qué tan accesible es el producto que estamos construyendo, o qué tan accesible es la página web que estamos tratando de, no sé, utilizar, acceder, consumir. Hasta ahí no sé, Susi, si surgieron preguntas. No. Hay preguntas, pero así entendí bien y entendieron perfecto, así que estoy re contenta. Excelente. Bien, entonces, hablemos de los principios básicos. Entonces recuerden, vamos a tener la WCAGs tiene principios, los principios tienen pautas y las pautas tienen criterios. Un poquito así es el recorrido. Vamos a hablar de los principios, que son los 4, lo más importante que nos va a ayudar a organizar nuestra cabeza al momento de pensar o tratar de aprender de las pautas. Es primero, y el 1 es perceptible, 2 operable, 3 comprensible y 4 robusto. Entonces hablemos del primer principio. Acá, Susi, te doy la palabra cuando quieras poner algunos ejemplos. Entonces, el primero es perceptible. ¿Qué dice el principio de perceptible? Dice que la información y todos los componentes de la interfaz, es decir, los botones, los inputs, no sé, el texto, tiene que poder ser percibido por el usuario. Y cuando digo percibido, es decir, cualquier persona con los sentidos que tenga, tiene que poder percibir la información, ¿sí? O sea, la información tiene que llegar a la persona con los sentidos que ésta puede utilizar. En el caso, por ejemplo, de una persona ciega, que pueda escucharlo. En el caso de una persona que sea sordo-ciega, que pueda tocarlo en su, por ejemplo, teclado táctil. Y, por ejemplo, para una persona sorda, que pueda leerlo en pantalla. Entonces, que pueda ser, básicamente, percibido por las personas. Susi, Exacto. acá Esto tiene que ver con lo que habíamos hablado de el acceso a la información, ¿no? Ahí un poquito estamos tomando, sí, la parte de sujeto pasivo del usuario, que es una persona que está recibiendo información y tiene que poder acceder a esa información en la manera que tenga de percibir el mundo, ¿sí? Entonces, recuerde que los principios son así, como súper generales, y es como, ¿qué necesitamos? Que las personas, para que algo sea accesible, que se pueda percibir. Ese es el primero, son solo 4, y el primero es, para que algo sea accesible, tiene que poder percibirse. Uno de los ejemplos en este caso es el ratio de contraste. El ratio de contraste es la diferencia de luminancia, que se llama, que es como una unidad de medida, pero es la diferencia que existen entre 2 colores, es la luminancia entre 2 colores. Entonces, mientras más alejado, o sea, mientras más contraste, mejor se ve. En este caso, no sé si se está viendo la animación, Pipi, me parece que no se está moviendo.
pero no No, está dando el ejemplo. no, está agregada como una imagen, me parece, Susi, no se van a ver las animaciones. No se van a ver las animaciones, pero bueno, en la animación mostraba justamente un ejemplo de un contraste que no era tan bueno como es el que está en este momento en pantalla, que es un celeste de fondo con unas letras blancas, y no es tan bueno ese contraste, por eso es difícil de percibir. Pero, por ejemplo, si vamos al pie de la presentación de este momento, donde dice Dalat, por ejemplo, es un azul que es más oscuro, entonces se ve mucho mejor el blanco sobre el azul que el blanco sobre el celeste, porque hay mayor contraste entre esos dos colores. También es importante que demos más de una opción de percepción. Entonces, Pipi, si querés explicar lo de los patrones y los colores. Sí, ahí justo no van a poder ver el GIF animado, pero ¿qué pasa? ¿Recuerdan esto que estábamos hablando hace un ratito de la ceguera al color? Bien, las personas que tienen daltonismo, que no pueden percibir todos los colores, como las personas que no tienen daltonismo, lo que va a suceder es que van a perder información si nosotros llegamos a darle solo la información con el uso del color. Imagínense ese gráfico que tenga su contraparte de decir, bueno, el verde, ¿sí?, es para, no sé, el resultado de mayo, el rojo es el resultado de abril, y el amarillo, medio marrón, es para el resultado de septiembre, ¿sí? Quizás la mayoría aquí puede decir cuál va a ser el resultado, o podemos decir, bueno, el de media es el del verde, entonces es el resultado de junio, no sé. Pero hay personas que no pueden percibir ese color, entonces sí o sí la información que queramos transmitir no solamente tiene que ser demostrada con color, sino también con información agregada. Lo que podríamos hacer simplemente para resolverlo sería agregar la información abajo de los meses. Si yo a este gráfico le pongo abajo a qué mes corresponde y le pongo qué número sería, o sea, la información del mes, entonces estaría resuelto. Pero la idea es no dar la información solamente valiéndose de, por ejemplo, el color o un solo modo. El siguiente es el texto alternativo. Quizás las personas ciegas que están aquí tienen mucha más cancha con esto que el resto de nosotros, que en general vemos la web, ¿sí?, y que nos deleitamos con las decoraciones, con las imágenes. Por ejemplo, algo que estamos hablando recién al respecto de describir o no describir todo lo que sea decoración es importante. El texto alternativo es lo que aparece cuando la imagen no se carga en la web. El texto alternativo es el texto o la información que levantan los lectores de pantalla cuando hay imágenes en la web para que las personas ciegas puedan realmente percibir esa información, ¿sí? ¿Qué es importante de esto? Es solamente demos información cuando la información sea importante. Si yo tengo que explicar, ¿sí?, algo que le va a dar información, que va a generar una experiencia a una persona ciega, lo voy a agregar en mi texto alternativo y lo voy a describir. Si la información que voy a comunicar es meramente decorativa, entonces jamás tenemos que agregarla en el texto alternativo, porque en definitiva lo que estamos generando es un poco algo que nosotros solemos decir como capacitista. El decirle a las personas ciegas o hacerles perder tiempo con la información que estamos poniendo en imágenes que son irrelevantes. Si algo es decorado, no suma la experiencia y por lo tanto no tiene que ser descrito. Claro, ¿Sí? es como dar por sentado de alguna manera que todo lo que es visual es importante. Sí, describimos todo y en realidad no. No todo lo que es visual nos da una información. Así que en ese caso no necesitaremos texto alternativo. Y otra cosa también importante
es que en el texto alternativo tampoco nos pongamos poéticos y empecemos a describir absolutamente todo lo que está ahí, sino puramente la información. Entonces, tratar de ser breve en los textos alternativos y simplemente presentar la información que es realmente relevante. Bien. Siguiente principio es el 2 operable. Y significa que todas las funciones deben poder ser alcanzadas y pueden operarse o manipularse por parte del usuario. Acá subimos un nivel más desde el aspecto del usuario, ¿sí? Entonces el usuario ya no es un sujeto pasivo solamente de la información que la recibe, que la percibe, sino también que es alguien que agrega información, ¿sí? Interactúa con los productos digitales, ingresa información, los opera. Entonces es importante que cualquier funcionalidad que pueda tener algún elemento digital esté disponible para todas las personas y que cualquier usuario pueda justamente hacer uso de estas funcionalidades. Bien. Dentro del principio operable vamos a encontrar algunas como la navegación con teclado, ¿sí? Quizás aquí la mayoría, no, puede ser un usuario de mouse, pero recuerden que no todas las personas son como uno. Algunas personas usan el mouse, otras personas usan los teclados, otras personas usan la combinación de los dos, y por eso es importante que la web pueda ser operado con ambos y con al menos uno. Todas las páginas, todas las aplicaciones, todo lo que está en el mundo digital. La navegación con teclado, como para contarles, en general funciona, para darles un ejemplo, con las teclas Tab, ¿sí? Con la tecla Tab nos podríamos mover por todos los elementos que son operables. Esto permite que sea mucho más simple, mucho más rápido, ¿sí? El acceso hacia los lugares donde nosotros tenemos que ejercer algún tipo de operación, como por ejemplo llenar un formulario, ¿sí? Ese es un tipo de navegación, pero después los lectores de pantalla, gracias a que esté bien escrito nuestro código HTML, va a poder interactuar con todos los componentes de nuestra interfaz. Y ahí podríamos decir que el lector de pantalla utiliza esta navegación también con teclado. Susi, no sé si quieres sumar algo. No, quería sumar una preguntita, ya que está la gente en el chat. ¿Qué personas se les ocurre que podrían navegar con el teclado y no con el mouse? Les dejo ahí para que empiecen a contestar si se les ocurren algunos ejemplos. Si querés sigamos, Pipi, y cuando... Acá Gabriel dice personas que usan el NVDA, que es un lector de pantalla. Ahí Fabiana dice las personas ciegas, Gabriel de personas ciegas, discapacidad visual. Claro, porque son personas que... ¿qué pasa con el mouse en realidad? Es algo que es eminentemente visual, o sea, es una flecha que está visualmente en la pantalla y que la muevo y la sitúo sobre los elementos sobre los que quiero interactuar. Pero también las personas con algún tipo de discapacidad motriz, ¿sí? Cuando ya no tenemos, ahí Jimena lo dijo, personas con alguna dificultad motriz en las manos y demás, que quizás le cueste situar el puntero en los elementos funcionales, por ejemplo. Bien, excelente. Pasemos al principio número 3. El principio número 3 es comprensible. Debe comprenderse tanto la información como el funcionamiento. Entonces, piensen, primero debemos percibir que existe la información, que existe, por ejemplo, un botón. Lo siguiente es poder llegar hasta ese botón, por ejemplo, con mi teclado o mi mouse. Y lo tercero es entender qué hace ese botón, que sería la parte de comprensible, poder comprender cómo lo opero, es decir, si le tengo que hacer un clic, si tengo que hacer un intro, cómo realmente puedo interactuar con ese botón y qué va a pasar cuando interactúe con él. Este punto tiene que ver recuerden que cuando dijimos que estos guardianes de Internet, que era la W3C, tienen como tarea cuidar que sea universal, escalable y segura. Parte de que sea segura también es que
realmente los usuarios puedan comprender lo que están haciendo en la red y que no lleguen a cometer errores, por ejemplo, que puedan tener después consecuencias negativas para ellos. En este caso puede ser, no sé, escribí mal un número y no puedo deshacer esa acción y estoy haciendo mal una transferencia bancaria, ¿sí? O cosas así que termine, o estoy aceptando unos términos y condiciones que no comprendo. Entonces no sé qué tipo de contrato estoy firmando con esa empresa, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es súper importante la parte de la comprensión, porque es lo que hace también que la red pueda ser segura y a la vez que pueda ser usada de manera independiente por una mayor cantidad de personas. Algo que es muy importante es poder cuidar la privacidad de las personas y el derecho a poder valerse por sí mismas. Entonces, que las personas puedan utilizar los productos digitales sin la ayuda de un tercero. Eso también habla de la seguridad y habla de la seguridad en el aspecto físico, ¿no? También por ejemplo, muchas personas que conozco que no pueden usar el home banking o las plataformas de los bancos porque son sumamente complicadas y no respetan muchos principios de accesibilidad, lo que termina pasando es que le piden a terceros que entren a su banco o que vayan al cajero y le cobren el sueldo, cosas así, que eso no debería suceder, ¿sí? Porque las cosas deberían ser accesibles lo suficiente para que las personas puedan comprenderlas por sí mismos. Ahora cuando fue el tema bueno, cuando todavía es el tema de la pandemia, que esperemos que pronto se termine, uno de los grandes problemas que hubo fue cuando los jubilados tuvieron que cobrar su primera jubilación y que se les pidió que se hicieran desde los bancos que fuera algo digital, un trámite digital, y muchos de ellos fueron personalmente a cobrar a los bancos poniéndose en riesgo físico a sí mismos y a otras personas. Y una de las críticas comunes que hubo en esa época es cosas como el WhatsApp si lo saben usar, el Facebook si lo saben usar, la maquinita del casino si la saben usar y no saben usar el home banking. Sí, WhatsApp, Facebook y las máquinas del casino están construidas con principios de accesibilidad que hacen que las personas puedan aprender solas a usarlas. Y también recuerden que el aprendizaje es repetición, entonces cuántas veces uno por día visita la página del banco y cuántas veces uno por día abre WhatsApp o abre Facebook. ¿Sí? Entonces también tener en cuenta estos puntos para la construcción de los productos digitales, entender, bajar los que sean las cargas cognitivas de lo que estamos presentando a los usuarios para que los usuarios puedan aprender por sí mismos. Bien, y acá el ejemplo que les traemos es no reducir la información. Esto es un input, ¿sí? Es un campo de texto el que llenaríamos en un formulario, eso es lo que estamos viendo, y muchas veces la información que nos ayuda a completar el campo de texto se encuentra dentro del campo de texto, es decir, el nombre de ese campo está adentro. Y lo que suele pasar es que cuando hacemos clic o hacemos foco en ese elemento, la información para decirnos cómo se rellena se va de foco, es decir, se pierde. Entonces no sabemos cómo hay que rellenar esa información. Hay que tratar de no reducir la información que es importante. Por un lado, necesito poder saber la instrucción, ¿sí? Escucharla o poder leerla sobre qué tengo que completar en un formulario, y adentro de ese formulario lo que solemos poner es una ayuda de, por ejemplo, se completa de esta manera, ¿sí? Entonces, no reduzcamos la información si la información es valiosa para el usuario al nivel de que le va a ayudar a entender y completar la tarea más fácil. Y por último, el principio 4 debe ser ejecutada de manera confiable por una amplia variedad de dispositivos, incluidas tecnologías asistivas. Entonces, este principio tiene que ver con que construyamos la Internet de una manera que realmente respete los lineamientos para que pueda ser realmente interpretado por todos los navegadores. Es decir, si yo uso Chrome, si yo uso Safari, si yo uso Mozilla, si yo uso el explorador web de mi Samsung, si yo uso una tecnología asistiva como un lector de pantalla, si yo uso
un teclado braille más un lector de pantalla. Si yo utilizo cualquier tipo de tecnología asistiva que pueda ser realmente compatible con la página web o el producto que nosotros estamos poniendo a servicio de las personas. Este cuarto principio tiene que ver con lo que charlábamos de la escalabilidad, ¿no? De que algo pueda continuar en el tiempo y seguir siendo usado en el tiempo. Por eso también es importante tener en cuenta y respetar estos protocolos, porque van a permitir que nuestras aplicaciones o nuestros productos digitales puedan ser usados en una mayor cantidad de dispositivos por una mayor cantidad de tiempo. Entonces, ¿de qué sirve si yo creo una plataforma educativa, por ejemplo, para que los chicos cursen en esa plataforma que sea genial, si no le va a levantar la computadora del conector igualdad? Y van a necesitar una Mac o una computadora de última generación para poder acceder. Estoy impidiendo a un montón de personas para acceder a eso, o que no la puedan usar sin estar conectados a Internet. Ese es uno de los grandes problemas que tienen las plataformas educativas hoy en día, que no pueden ser usadas sin conexión a Internet. Y eso termina excluyendo un montón de personas. Y otra cosa que quiero decir es que estoy sumamente orgullosa de nuestros alumnos de hoy. Acá en el chat estoy leyendo, y una de las cosas que comentaban mientras hablábamos de estas plataformas de home banking, estaban diciendo con el tema del tiempo, el tiempo que te dan para hacer las cosas, decía Dora, es muy corto y te desespera. Y ese es uno de los principios de accesibilidad que están dentro del principio de operabilidad. O sea, para que una persona pueda operar tranquilamente, tiene que tener el tiempo suficiente para poder hacerlo. Así que me encanta porque están entendiendo totalmente el espíritu de la accesibilidad. Ahí te preguntan, Susi, ¿podrán repetir a qué se refieren con escalabilidad? Escalabilidad es algo que yo puedo construir una base y después puedo seguir construyendo encima y encima y encima sin que, como los cimientos, ¿no? Es como cuando uno construye una casa y pensar en un cimiento que vaya a soportar 10 pisos sin importarme si yo en realidad solamente quiero armar las bases. Es pensar en el futuro y decir que esto sea compatible con todo lo que yo después quiera construir. ¿Sí? Eso es escalabilidad. Es que pueda cada vez sumarse más cosas sin que eso termine destruyendo lo que ya se hizo. Ahí está. Bien, entonces, ¿cómo vamos a usar esto? Estos que les contamos, obviamente, son algunas nada más de los criterios que existen dentro de estos principios, dentro de estas pautas, ¿sí? Son algunos que les contamos, que son los que más frecuentemente vemos equivocados o mal hechos cuando analizamos las páginas web. Entonces son los de más uso público, los que más vamos a reconocer. Pero en realidad hay un montón de principios, son más de 70 principios, y les voy a explicar un poco cómo van a poder ver esta información para ir adentrándose a esta guía. Esta es la página de la W3C. Aquí abajo tienen, ¿sí?, la captura de pantalla. Esta es una captura de pantalla, lo que estamos viendo, simplemente de la página de la W3C. Es w3.org/tr/WCAG 2.1. Eso es lo que estamos viendo ahora. Ahí le pegué en el chat al link, por si quieren entrar, pero igual si quieren lo que pueden hacer, aprovechando que estamos grabando esto y que a la vez, junto con esta clase, tienen un material que construimos con Pipi para ustedes, presten atención ahora, después lo ven con el video o con el material, entren a la página y empiecen a inspeccionarla ustedes mismos, aprovechando, porque siempre en la práctica es donde terminamos de afianzar este tipo de conocimientos. Gracias, Susi. Bien, del lado izquierdo, o lo primero que van a escuchar si están utilizando un lector de pantalla, es la tabla de contenidos. Esa tabla de contenidos funciona básicamente como un índice para poder llegar más rápido al lugar donde queremos ir. Contiene un resumen, habla sobre el estado del documento, ¿sí? Es decir, en este caso le estamos mostrando la 2.1, ¿sí?, las WCAG 2.1, pero también pueden acceder al borrador de las 2.2 o podrían acceder al 2.0. 2.1, como le dijimos, es la que hoy está en vigencia a nivel mundial.
Esta tabla de contenido lo que presenta es la información de una manera estructurada. Entonces vamos a tener el principio 1 con la pauta 1.1 y adentro el criterio 1.1.1 y así sucesivamente. ¿Sí? Eso es lo primero que van a poder inspeccionar o que van a ver del lado izquierdo. Lo segundo, a donde van a poder ingresar, es a el cuerpo de este documento, que es justamente a donde nos redirige este índice. Del lado derecho, lo que pueden ver es simplemente un ejemplo del cuerpo de este documento. Ahora sí, lo que les voy a estar mostrando es, del lado izquierdo van a ver la lista de tabla de los principios, entonces principio 1, perceptible, el 1.1, alternativas textuales, de nuevo es lo que les está diciendo, es lo primero que van a escuchar con el lector de pantalla, y del lado derecho lo único que les muestro es, por ejemplo, el 1 perceptible es el principio, corresponde al principio que veníamos hablando. Luego, la directriz 1.1, en este caso alternativas de texto, es la pauta o la directriz a lo que nos vamos a referir. Y adentro de eso, lo que vamos a encontrar es el criterio de cumplimiento. El criterio de cumplimiento, por ejemplo, 1.1.1, contenido que no es texto, el que ahora estoy remarcando, es el que vamos a nosotros a leer y vamos a interiorizarnos para saber si nuestra web, nuestro producto, nuestra aplicación, está cumpliendo realmente con los lineamientos de Internet. Y dentro de ese criterio vamos a tener dos links. Uno que es la comprensión del contenido de ese criterio particular, y la otra es cómo cumplir con ese contenido. Para explicar un poquito más la estructura, ¿sí? La estructura siempre va a estar, o los criterios siempre van a estar formados por 3 números. ¿Sí? Entonces, ejemplo, 1.1.1, contenido no textual, es un criterio. 2.4.4, links en contexto, ese es otro criterio. 3.1.5, nivel de lectura, ese es otro criterio. Y 4.1.2, nombre, rol y valor, ese es otro criterio. Fíjense que primero va a estar dado el principio, entonces el 1.1.1 es de ¿qué principio? ¿Se imaginan? El 1. El 2.4.4 es del principio 2. El 3.1.5 es del principio 3. Y el 4.2.1.2 es del principio 4. Entonces, así los van a ir encontrando. ¿Cómo se leen esos números? Se van a leer de la siguiente forma. Siempre el primer número va a ser el principio. Entonces, el 1 es el principio perceptible. El segundo número va a ser la pauta. Entonces, 1.1 es la pauta. Por ejemplo, texto alternativo. Y el tercer número que encuentran es el criterio. Entonces, 1.1.1 es el criterio que vamos a poder testear nosotros cuando veamos si algo es accesible o no, si cumple con el criterio de accesibilidad 1.1.1, que es contenido no textual, que era lo que estábamos diciendo hace un ratito sobre el texto alternativo en las imágenes. Esta página que ahora les estoy mostrando un print de pantalla es la página de Comprendiendo el Criterio, simplemente a nivel de ejemplo, cómo van a encontrar esta página. Van a tener la posibilidad de ver la intención de por qué es importante cumplir con este criterio, a qué personas beneficia el cumplimiento de este criterio, van a tener algunos ejemplos de cómo están bien resueltos, van a tener recursos relacionados a este criterio, y va a haber técnicas. Esas técnicas nos van a ayudar muchas veces a resolver el código. Y por último, términos clave, que puede ser algunos términos que van a estar marcados en esta página de Comprendiendo el Criterio, que puede ser que no sean regulares para nosotros, como por ejemplo, ¿qué significa contenido? ¿Qué significa alternativa de texto? ¿Qué significa texto? Incluso, ¿sí? La idea de poder ver esta página y que sea bastante accesible es la posibilidad de que todos podamos entender a qué hace referencia cuando estamos queriendo medir accesibilidad. Y la siguiente página que les voy a compartir, que Susi, si quieres pegar ahí el link,
¿sí? Es www.w3.org/y/WCAG21/QuickRef. Esta página de QuickRef nos ayuda a saber cómo cumplir ese criterio. ¿Qué está interesante que les voy a mostrar acá? El secreto, el gran grial así de la accesibilidad es, esta página nos sirve para poder encontrar rápidamente los criterios a los que nosotros podemos estar tratando de referencia. Cuando encontramos que algo es inaccesible, muchas veces vamos a empezar a hacernos como estas preguntas. Bueno, a ver, ¿qué tipo de barrera se está poniendo acá? Entonces, ¿es una barrera para la percepción? ¿Es una barrera para operar la interfaz? ¿Es una barrera para entender la interfaz? ¿Es algo de código? Y, no creo que es, déjenme, bueno, ya les voy a mostrar, porque está en la próxima. Esta página entonces de QuickRef lo que va a tener es toda esta información mucho más organizada, ¿sí? Tiene más ejemplos, tiene, lo que a mí me gusta más es los filtros. Tiene estos filtros nos va a permitir encontrar más rápido los criterios por los cuales podemos estar realmente teniendo un producto que es inaccesible versus otro que sea accesible. Los criterios de conformidad, que era lo que estábamos hablando recién, no sé, lo último, recuerden, principios, pautas, criterios, ¿sí? Siempre se van a encontrar redactados en una forma de enunciado que son verificables. De modo que siempre vamos a poder usarlos para testear algo. Esto que les decía, vamos a poder saber si somos o no, ¿sí? Conforme según ese criterio, o sea, vamos a saber si somos accesibles o no conforme a ese criterio. Voy a agregar algo, Pipi, porque no sé si todas las personas que están escuchándonos son, saben que es un tester, digamos, pero un tester es quien controla la calidad y lo que hace es comparar dos cosas, ¿no? Compara cómo debería ser y cómo es la cosa, y si encuentra que son distintas, que la cosa que es no es como debería ser, eso se considera un error. Entonces, cuando decimos que que estos criterios son testeables, quiere decir que son tan claros y tan directos que nos permiten tomarlos como referencia y compararlos con la realidad y saber si tenemos un error de accesibilidad o no. Los criterios son como la unidad mínima y más detallada de un principio de accesibilidad. Los principios, que eran estos 4 que ya habíamos visto, perceptible, operable, comprensible y robusto, tienen a la vez directrices que son como un poquito más, imagínense como algo que es como un universo, después es como un planeta, la directriz, y después es como una ciudad, un criterio de conformidad, ¿sí? Como es una unidad más pequeña que forma parte de lo mismo, y que tiene sentido en el todo, pero que yo en realidad lo que me importa es poder cumplir con el criterio, ¿sí? Lo que ayuda de saber que los principios, que son solamente 4, es que como recién ustedes iban desentrañando y solos, encontrando criterios que quizá nunca habían leído antes, pero se dieron cuenta que los usuarios necesitan tiempo para operar, que necesitan alternativas de texto y demás, estas cosas las van a poder englobar en principios. Entonces, cuando las vayan a buscar por número, digan, ah, esto tiene que ver con la percepción de la información. Lo voy a buscar en todas las pautas que empiezan con 1. ¿Sí? Ah, esto tiene que ver con la operabilidad. Lo voy a buscar en todas las pautas que empiezan con 2. Y así es más fácil. Eso es lo que hago yo para guiarme, porque a veces no me sé todos los numeritos. Entonces, para eso. Pero ustedes siempre lo que se van a fijar para poder entender exactamente qué les está pidiendo la W3C es el criterio de conformidad. Si quieres contar más de esto, Susi. Bueno, a la vez, los criterios de conformidad tienen niveles, ¿sí? El nivel A, que le vamos a llamar el más básico, es el que es más fácil de cumplir, el que sí o sí es algo que es que es más fácil de aplicar, pero al mismo tiempo es más fundamental para que algo sea considerado accesible. Después el nivel AA, que es el más aceptable, ¿no? Digamos, es como un nivel básico, pero algo más que hace que esto sea mejor percibido, operado y comprendido por las personas. Y el nivel 3A es el más exigente, y como dijo Pipi al principio,
este tipo de nivel no es exigido por ninguna legislación mundial. ¿Por qué? Porque en muchos casos son tan exigentes o puntuales que hay tecnologías que por su naturaleza no lo pueden cumplir. Entonces, les voy a dar un ejemplo muy grueso. Hay ciertas pautas que no pueden aplicar a los videojuegos porque los videojuegos requieren un tiempo de respuesta entre la información que se muestra y la acción del usuario, que hacerlo de otra manera haría que perdiera el sentido esa tecnología. Entonces no se le puede pedir lo mismo a un videojuego que es por tiempo, que uno que no es por tiempo. Lo que sí podés hacer es regular el tiempo, pero uno que es sobre, no sé, disparos, que uno que es sobre estrategia, es como que difieren tanto los productos digitales entre sí, que hay muchos casos en el que el nivel 3A no es fácil o es directamente imposible desde el punto de vista técnico de cumplir. Entonces, como la ley no puede exigirte algo que es imposible, ningún ordenamiento legal del mundo te va a pedir un nivel 3A. En general, el mayor estándar actual, desde el punto de vista de la ley, es el 2.1, que es el número de guía de las WSAG, y hasta el nivel AA. Excelente. Y ahora sí lo que les quería contar es esto. Mi parte favorita de las Quick Ref es los filtros, ¿sí? Con los filtros va a ser mucho más fácil encontrar las pautas a las que nosotros queremos apuntar. Entonces, incluso hay un filtro para decir, bueno, yo quiero cumplir con las A y las AA. Entonces, lo que voy a hacer en los filtros de las Quick Ref es marcar o que estén chequeadas nivel A y AA. Y las de AAA, por ahora, no me voy a preocupar porque no las voy a resolver. A futuro, quizás, si vemos que son fáciles de resolver y van a generar una mejor experiencia en nuestro producto, entonces las haremos, pero no es la prioridad. También si nosotros quisiéramos estar empezando en accesibilidad, imagínense, tenemos un producto que hoy no es accesible, pero queremos de a poco ir convirtiendo en accesible, lo que podemos hacer es empezar por las pautas básicas, que son las de nivel A. Entonces podríamos simplemente deschequear las de nivel AA y las de nivel AAA y quedarnos solos con las de nivel A y empezar a leer cuáles son las que sí deberíamos estar utilizando. También, perdón, la toqué sin querer. A ver, ahí está. También, la otra que se puede hacer en las Quick Ref es utilizar las etiquetas. ¿Sí? Estas etiquetas nos permiten ver, según el rol que nosotros ocupamos en el equipo, es cuáles son las pautas que más deberíamos ver. Esto está pensado así porque en un equipo de construcción de un producto digital o de un software o de una página web hay muchas personas que intervienen. Van a estar los que diseñan, que van a hacer como el momento cero de decir, bueno, qué les importa a los usuarios, cuál es la necesidad, cómo voy a pensar esta interfaz. Después va a estar la gente que escribe el contenido, entonces es cómo tiene que estar escrito este contenido, cómo hago que sea fácil de entender para los usuarios. Después va a estar la gente que escribe el código, es decir, que le da vida a ese diseño y a esas palabras. Y después va a estar la gente que hace el testeo de eso. Entonces, como hay distintos roles, vamos a tener etiquetas que nos ayudan a encontrar cuáles son los principales criterios que vamos a tener que cumplir. También están las etiquetas por tipo de contenido. Entonces, no es lo mismo un contenido auditivo que un contenido escrito, que un contenido que tiene animación. Entonces, también vamos a encontrar la posibilidad de ser o tener conformidad en cuanto a accesibilidad a ese tipo de contenido. Imagínense que si nosotros somos personas que solo redactan, como por ejemplo, escriben contenido, lo que vamos a hacer es vamos a buscar las pautas que son, por ejemplo, para creación de contenido, y vamos a leer esas pautas. Entonces deberíamos centrarnos en entender muy bien toda esa parte. Si nosotros hacemos diseño de interacción, ¿sí? Esto de que la persona pueda llegar al componente, pueda operarlo, entonces lo que vamos a hacer es vamos a chequear que solamente queremos ver la información de diseño de interacción. Si nosotros somos diseñadores gráficos o diseñadores visuales, lo que vamos a hacer es, bueno, solamente voy a tener en cuenta esta parte de
los criterios que corresponden a diseño visual, ¿sí? Entonces es para hacer más fácil y más llevadero la información, ¿sí? No hace falta que veamos de una todos los criterios, sino que vayamos buscando los que se adaptan a nuestro rol, o los que se adaptan al cumplimiento que nosotros queremos llegar, o al tipo de contenido que estamos generando. Uy, de nuevo volví a abrir la página. Ahí está, Su. Bueno, ahora vamos a hacer un par de conclusiones con Pipi. Cosas que queremos que hoy se lleven, ¿sí? Para empezar, que la discapacidad no es impedimento, lo que impide el desarrollo pleno es el ambiente, que todas las personas que formamos parte de este mundo somos constructoras de los distintos ambientes, todos tenemos poder para hacer al menos un ambiente un poco más accesible, que la inclusión no es algo que se logra en un acto, es un hábito, es algo que tenemos que hacer todos los días, y obviamente los invitamos con este curso, y también agradeciendo a Conectividad Córdoba y al gobierno de la provincia, a la Subsecretaría de Discapacidad, por habilitar este tipo de espacios para que podamos reflexionar y hablar de estos temas, porque es muy importante visibilizar este tipo de temas, y también llevar este mensaje de que todas las personas somos constructoras del mundo, tanto digital como el mundo físico, e invitarlos a que tomen ahora que tienen esta información, ese poder que tienen, y también, como todo poder, como dijo el tío Ben, en El Hombre Araña, todo poder implica también una gran responsabilidad. Así que es todo de ustedes, bienvenidos a este curso, bienvenidos a esta posibilidad de empezar a ser constructores del mundo, hacerlo más accesible, y por supuesto mejorar significativamente la calidad de vida de muchísimas millones de personas. Ahí para sumar, recuerden que esta va a ser la primera clase, la que da como el puntapié a las 12 clases de todo este ciclo. Nos vamos a estar viendo el viernes con una nueva clase. Todo este primer bloque va a estar orientado hacia la etiqueta, hacia la educación, hacia entender la accesibilidad y la discapacidad, y en los próximos bloques vamos a tener conocimiento más especializado en roles de construcción de software, de aplicaciones, de diseño, bien especializado para que ustedes, si el día de mañana quieren trabajar dentro de la industria de la tecnología, puedan hacerlo con un conocimiento que para nosotros es básico, el entendimiento de que todas las personas tienen que poder gozar de las experiencias digitales. Ahora sí, si ¿tienen preguntas? Bueno, si tienen preguntas, vayan dejándolas en el chat. Ahora le vamos a dar la bienvenida a Marité, que ya tiene sonido, ya puede también hablar, y que nos dé unas palabras de cierre. Y mientras nos van dejando las preguntas, así podemos contestar las dudas que tengan. No te escuchamos. No sé si está muteada. Ay, no se escucha, Marité, todavía. ¿Estarás muteada? Capaz tenga problemas con el micrófono. Si no, fíjate abajo donde está la cámara, al lado debería haber un micrófono. Si te aparece como audio, hay que conectarlo, hay que tocar ahí. Sí, ahí le aparecía como conectando audio. Ah, joya. Mientras tanto te voy diciendo algunas preguntas. Bueno, ¿esto va a quedar grabado? Sí, sí va a quedar grabado, después van a poder ingresar a la plataforma y poder ver el contenido. Una vez que se terminen las 12 clases, vamos a poder disponibilizar todos los videos editados en el canal de YouTube de Conectividad Córdoba. Te dejo una pregunta, Susi. Dice, Susi mencionó que se están construyendo las nuevas WCAG 3.0 y que aplicarían no solo a web,
sino a entornos digitales. ¿Qué significa esto? Pensemos en la web, en las páginas que accedemos, ¿sí? Cuando vamos a www.algo, ¿sí? Y pensemos en los entornos digitales a cualquier tipo de software que ustedes puedan ver. Cuando eligen la aplicación de Netflix, por ejemplo, en la tele, ¿no? Cuando suben al auto y tienen una pantalla donde eligen para poner la radio, para poner música o lo que quieran. ¿Sí? Los cajeros automáticos, las maquinitas del casino, que las nombramos recién, los dispositivos móviles que tienen aplicaciones, cualquier tipo de software, ¿sí? Ya ahora empieza a aplicar y a tener más relevancia en el aspecto de la accesibilidad desde las WCAG 3.0. Ahí Majo también está preguntando si un producto digital puede tener un certificado de accesibilidad. El nivel, pregunta, ¿y quién se lo extendería o certificaría? Es muy buena esa palabra. La W3C no hace esto, ¿sí? Recuerden que ellos son los que dictan las normas y deberían ser naturalmente quienes pueden decirte si las cumplís o no. Pero en realidad no hay este tipo de certificados extendidos oficiales. Hay un montón de empresas privadas que lo hacen, pero la verdad que eso no tiene ningún tipo de validez. O sea, si alguien les vende eso, no tiene ningún tipo de validez más que el de decir, tal empresa, conformada por tales expertos, verificó esta página tal día y encontró que cumple con los criterios de la WSAG 2.1 nivel AA. ¿Sí? Recuerden que en general van a querer que cumplan la WCAG 2.1 hasta el nivel AA porque es el estándar mundial. Pero no hay un certificado oficial, ¿sí? ¿Por qué? Porque los productos digitales son como, piénsenlos como productos vivos, constantemente están cambiando el código, constantemente está cambiando. Entonces es imposible garantizar algo que constantemente cambia. Yo te puedo decir como profesional, te puedo firmar como un perito, por ejemplo, como un auditor. De hecho va a haber una clase más adelante que es sobre ese rol en particular, para poder peritar algo y decirte esto es o no es accesible. Pero aplica para ese día, en ese momento. En cuanto yo cambié algo en la página, puedo haber agregado un error de accesibilidad. Entonces no hay como algo tan rígido como un certificado, simplemente cumple o no cumple. Y en el caso de la ley, como hace la ley para saber si son accesibles, el control se hace con los mismos usuarios, ¿sí? Una persona con discapacidad o en situación de discapacidad entra a la página, no la puede usar porque hay un error de accesibilidad, hace una demanda. Entonces, en este caso el Estado verifica, llama a un perito, llama a alguien de accesibilidad y le dice, a ver, fíjate si esto es accesible o no, y si no es accesible, obliga a la persona a cumplir, porque recordemos que la accesibilidad es un derecho humano, y está protegido como tal por los ordenamientos de todo el mundo. Acá Henry dice, no conozco, Henry que es parte de ALAC, un beso. No conozco casos de certificados, pero muchas webs y productos colocan un statement, o es un compromiso dentro de su web o documentación, y es un inicio por lo menos. Eso está bueno, sí, suele haber, van a encontrar muchas páginas donde van a encontrar un link que dice accesibilidad, y cuando entren van a tener esto que es como una declaración de accesibilidad, que es un compromiso de decir, bueno, estamos trabajando constantemente para que esto sea accesible, si encontrás algún error o algún bloqueo de algún tipo, comunícate con nosotros para que podamos remediarlo. Ana pregunta dónde podemos ver la grabación y por dónde descargamos el material. Creo que todo está en la misma plataforma donde se anotaron, está el material y después se van a subir las clases, creo que eso se va a anunciar en redes también, cada una de las clases. Pregunta Fabián Gómez, ¿esta formación está orientada a programación exclusivamente? Me interesa lo relacionado a diseño gráfico y a lo educativo. No, está relacionado a un montón de roles, así que va a estar buena. De hecho, la próxima clase creo que es Pipi, la de educadores, claro, es accesibilidad para educadores. Va a haber etiqueta básica para atención al público, va a haber para jefes de proyecto, va a haber para diseñadores, para desarrolladores, para auditores o testers, para analistas funcionales,
y no me acuerdo, 2 más hay, pero hay muchas en distintos módulos y sí, es para mucho. Todo el material, dice ahí, Conectividad de Córdoba, está en el campus virtual. Y los videos, bueno, van a estar en el canal de YouTube de la agencia también. Dice, buenísimo, porque ahí todas las personas van a poder acceder en el canal de YouTube. Vero dice, me interesa para hacer más accesibles las redes sociales de las instituciones. Genial, porque hay una clase que es accesibilidad para contenido y redes sociales que van a estar dando 2 grandes profesionales que son Agustina Retaco y Marina Piemonte, así que también estén atentos porque eso se va a dar. Y Gabriel que dice que para él la más importante es la orientada a educación, y sí, es fundamental que empecemos a pensar en la diversidad y acercar la educación a todas las personas. Es uno de los ahí se juntan 2 derechos humanos fundamentales, entonces es imprescindible poder garantizar eso. Algo que queremos sumar, y esto es que todo el material, todo lo que hacemos, todo lo que escribimos, se va iterando constantemente, se va iterando con la construcción colectiva, entonces todo el feedback que ustedes tengan para darnos siempre va a ser bien recibido por parte de DALAT para poder realmente cada vez más construir desde la diversidad. Entonces, cualquiera de ustedes que tenga feedback para nosotros, que tenga cosas que quiera decirnos cómo se siente o que le parece que podríamos mejorar, por favor escríbanos a @dalatcomunidad, o si no, si los chicos pueden dejar el Gmail de Dalat directamente, háganlo, siéntanse parte de esta construcción. Nosotros somos una comunidad, entonces siempre vamos a tener los brazos abiertos para que ustedes vengan y construyan con nosotros. Hoy estamos en una posición donde tenemos mucha información y realmente queremos compartirla con todos, pero nada quita que dentro de un año ustedes sean los que estén ahí al lado de Susi construyendo estas reglas de la accesibilidad. Entonces, todo el feedback que nos quieran dar siempre va a ser bien recibido. La construcción que quieran hacer junto con nosotros, tengan o no tengan una discapacidad, también siempre va a ser bien recibida. Súmense a la comunidad, súmense a apoyarnos, a escribir posts con nosotros, a escribir los nuevos lineamientos. Todo lo que hacemos, lo hacemos en comunidad, así que siéntanse realmente parte, desde ahora, de DALAT y de toda esta comunidad de accesibilidad. Sí, totalmente. Como dijo Pipi, lo que estuvimos charlando toda la clase, es sumamente importante la construcción universal. Todas las personas, todas las perspectivas, que podamos estar ahí, y algo que no me quiero ir sin nombrarlo, que es no pensar en las personas con discapacidad como sujetos pasivos, ¿no? Y decir, bueno, que hay que incluirlos en los ambientes en los que estamos. No, no, no. Tenemos que construir un ambiente entre todas las personas. Estamos hablando de integración, no de inclusión. Y entender que hay mucha riqueza que nosotros perdemos cuando otras personas distintas a nosotros no están en nuestros ambientes. Entonces es momento de también mirar alrededor y plantearnos eso, cuánta diversidad hay en mi ambiente y por qué no hay más diversidad. Y eso es accesibilizar nuestros entornos. Así que los invitamos también a que tomen esa reflexión. Y yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Hasta hace poco tiempo el hombre más inteligente del mundo era Stephen Hawking, una persona que podía hablar gracias a la tecnología, y si no hubiera podido hablar gracias a la tecnología, ¿quiénes perdían más? ¿La humanidad o él? Y definitivamente la humanidad, ¿sí? Necesitamos la construcción conjunta de todas las personas desde su diversidad y respetando las diferencias y no teniendo que adaptarse a un medio inaccesible. Por eso, como decía Pipi, la construcción tiene que ser entre todas las personas, y hoy en día la W3C, que es la que dicta estos lineamientos de accesibilidad para todo el mundo, no dejan de ser personas, en general, personas del norte global, donde la realidad es muy distinta a nuestra región, que es Latinoamérica. Por eso es importante, y los invitamos a ustedes que se involucren en el tema, y lo que busca justamente DALAT es impulsar a las personas para que formen parte también de la construcción de qué es entonces la accesibilidad, y de qué son estas pautas que se construyen hoy en el norte. El sur también tiene que formar parte de eso, así que los invitamos a formar parte de nuestra comunidad. Nos pueden encontrar en Instagram como @dalatcomunidad. Así que bueno, Marité tuvo un problema técnico, pero va a estar abriendo la próxima clase, que va a ser el viernes, Meli. Sí, el viernes, sí, a la misma hora que el día de hoy.
Genial, que es accesibilidad para educadores. Así que no se la pierdan, cualquier duda que tengan saben que estamos acá. Y bueno, te cedo la palabra, Meli. No, nada más que agradecerles, la verdad que es súper interesante. Nosotros desde la agencia estamos muy contentos de llevar a cabo este curso y pensar un Internet más accesible para todas las personas, así que para nosotros es un placer contar con esta alianza con DALAT y acompañarnos también junto con la subsecretaría en este objetivo de reducir la brecha digital y en ese sentido hacer que las personas, todas las personas puedan acceder a Internet y lo puedan usar y que sean incluidas en ese proceso. Así que bueno, vamos a estar compartiéndoles también los materiales y bueno, nada, estamos súper disponibles para acompañarlos y acompañarlas y agradecidas y la verdad que estamos aprendiendo un montón en este proceso de pensarnos también desde el gobierno de la provincia de Córdoba, bueno, un gobierno más accesible para todas las personas. Así que muchas gracias. Genial. El mejor momento para empezar con la accesibilidad es hoy. No hace falta saber todo para empezar a actuar de una manera universal y empezar a hacernos estas preguntas. El único viaje que nunca termina es el que nunca se empieza. Así que empiecen, empiecen hoy. Y mejor equivocarse haciendo que estar generando más exclusión sin hacer. Así que los invitamos a eso, a la acción sobre todo. Gracias, Meli. Y bueno, nos vemos en la próxima clase. Nos vemos el viernes. Chau, chau.